Luego dice, segundo, y enséñele a cumplir todo lo que yo le he mandado. Él, Jesucristo, dejó a sus apóstoles y le dio una orden. Enseñar. ¿Qué era lo que tenían que enseñar? Lo que le ha mandado. No lo que a usted le parezca. No lo que usted opine. Lo que Jesús ha mandado. La iglesia de Jesucristo, los apóstoles de Jesucristo, ¿se conocen? Porque ellos van a enseñar no sus ideas, sino lo que el Señor ha mandado. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. ¿Cómo termina? Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine el mundo. En castellano, este mandato será para siempre. Bautizar en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñar lo que Jesús ha mandado. Verdadero apóstol de Cristo, el que enseña lo que Jesús ha mandado. ¿Y cuál es el falso apóstol de Cristo? El que enseña otra cosa que Jesús no ha mandado. El verdadero adorador es aquel que conoce a Dios, y el verdadero adorador sabe quién es Dios. Dice la Biblia en San Juan 4:24, y donde estamos estudiando, Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El verdadero adorador sabe quién es Dios, sabe que Dios es un ser que es espíritu, es un ser espiritual, y al ser espíritu quiere decir que es un ser incorpóreo. Si Dios es espíritu, entonces no tiene un cuerpo como nosotros. Si Dios es espíritu, entonces tú no puedes tener una imagen de Dios, porque entonces si es un pedazo de madera, si es un pedazo de yeso, entonces Dios ya no es un espíritu, es algo material, y Dios no es algo material. No puedes hacer de Dios una imagen, una escultura de madera o de yeso, o pintarlo y decir este es Dios, a Él lo voy a adorar. No, porque la Biblia dice que Dios es espíritu y que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso aquí no tenemos ninguna imagen, porque adoramos a Dios en espíritu y en verdad, porque es la clase de adoración que Dios busca. La rebeldía, aquí dice, vuelvo a repetir, espíritus rebeldes. Rebeldes, charlatanes. Charlatanes, hablan puras falsedades y mentiras. Charlatanes, que lo que hacen es engañar a la gente, no vienen con la palabra de Dios. Traen la Biblia para que usted diga, ay, este es bueno, pero no viene a enseñar la doctrina de Dios. Charlatanes, no vienen de parte de Dios, sino ellos mismos por su cuenta agarran la Biblia y comienzan a predicarla a su manera. No, así no es. Pablo dice que el presbítero debe estar preparado para refutar a esos charlatanes, a esos rebeldes que vienen atacando la doctrina de Cristo, la sana doctrina. Siga. Y engañadores. Además de charlatanes, ¿qué son? Engañadores. Vienen engañando, sembrando mentira tras mentira. Sobre todo entre los de origen judío. Sobre todo los de origen judío. No dice solamente los de origen judío, no, sobre todo ellos, pero hay otros de otros orígenes. Siga. Hay que taparles la boca. ¿Qué hay que hacer con esa gente? Taparles la boca. Ahí no dice hay que quedarse callado con la boca tapada. No, no entiendan mal. Ahí dice, hay que taparles la boca. Hay que decirles, mire, ustedes son unos mentirosos por esto, por esto, por esto y por esto. Que taparles la boca. La creencia de que la naturaleza del pan cambia en la misa no fue añadida como dogma hasta el Concilio de Letrán en 1215, cuando por primera vez la Iglesia romana oficializó la teoría de la transubstanciación. El purgatorio fue declarado dogma en 1274, la Inmaculada Concepción en 1854,
la infalibilidad papal en 1870, la Asunción de María en 1950. El purgatorio es el tiempo de purificación. Le preguntamos al sacerdote, si Cristo murió por nuestros pecados, ¿por qué hemos de ir al purgatorio? La Iglesia, por eso nos enseña, sabiéndonos, como decimos, pecadores limitados, por eso necesitamos ese paso de purificación. Pero en la propia gloria, yo no quiero entrar a purgatorio. Entonces, Cristo habló de Satanás y habló del infierno, pero nunca habló de un purgatorio ni de un lugar intermedio. No, nunca. Es el purgatorio una doctrina espúrea que no tiene fundamento en la palabra de Dios, pero eso sí, la Iglesia la ha sabido introducir para hacerse con las vidas y las haciendas y las personas, porque se les ata a un sacrificio, se les ata a una misa, se les ata a unas actividades y liturgias por las cuales incluso deben pagar dinero. De ahí proviene envidias. De ahí provienen las envidias, Discordias. las discordias, Insultos. Desconfianzas. todo eso. ¿De dónde viene? Cuando la persona comienza a enseñar cosas que no son. Siga. Discusiones propias de los que tienen la mente pervertida. ¿Cómo tienen la mente? Pervertida. Pervertida, se la dañaron, le hicieron un lavado de cerebro. Siga. Y andan lejos de la verdad. Y andan lejos de la verdad. Sí hay personas, hermanos, sí hay personas que andan lejos de la verdad, con la mente corrompida. Siga. Y para ellos la religión es un puro negocio. ¿Y para ellos qué? La religión es un puro negocio. La religión es un puro negocio. Porque obligan a las personas que supuestamente quieren servir a Dios a tomar un voto de pobreza. Pero el voto de pobreza lo lleva desde el Papa hasta el más simple párroco. No es únicamente para los curas de alguna parroquia. Por lo tanto, el Papa debería de vivir en pobreza. Un cardenal debería vivir en pobreza como lo debería hacer el párroco de la esquina de la sinagoga que se encuentre. Pero ¿cómo se puede vivir en pobreza cuando ellos están manejando tantos millones de dólares provenientes de aproximadamente 2.000 millones de personas en el mundo? ¿Cómo van a manejar votos de pobreza cuando los depósitos de oro sólido en bancos suizos o en la Reserva Federal de Estados Unidos es de billones de dólares? O sea, estamos hablando de miles de millones de dólares en oro sólido. Eso no tiene ninguna congruencia poder hablar de un voto de pobreza. La hipocresía de ellos es pedir limosnas, la hipocresía es utilizar el dinero de otras personas, cuando en realidad ellos tienen un eje central bancario y de bienes raíces enormes. Los últimos censos que hay de propiedades del Vaticano nos hablan de que en países como en España, ellos poseen el 20% de las propiedades de todos los pueblos en España. Eso es increíble, el valor que ellos pueden llegar a tener en inversiones inmobiliarias. Entonces, las personas deben de abrir los ojos, deben de ver que no son personas buenas, que son hombres malos y perversos, hipócritas, que utilizando una mentira de un voto de pobreza, realmente viven como empresarios más grandes que hay. Ellos mismos se creen maestros de la ley. Siga. Pretenden ser maestros de la ley. De la ley, cuando en realidad no entienden ni lo que dicen. Cuando en realidad no entienden ni lo que dicen. Ni las teorías de que parecen tan seguros. Ni las teorías que parecen tan seguros. Entonces, en realidad no entienden ni lo que dicen y las teorías que pretenden estar tan seguros. Ustedes los escuchan a ellos predicar y dicen, nah, guara. Pero resulta que no saben ni lo que dicen ni de lo que están tan seguros. Bueno. Ahora, advertencia de Cristo. Él no viene a decir que hay falsos profetas. Mire cómo lo advierte Cristo. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 15. Cómo lo advierte nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7, versículo 15 en adelante.
Cuídense de los falsos profetas. Cuídense de qué. De los falsos profetas. Ah, sí hay falsos profetas. Hago hincapié en esto. Sí hay falsos profetas. Son ticos, eso no parte en un plato. Dice la Biblia, cuando uno los ve, usted dice, una ovejita. Eso no trae nada de maldad. Eso no trae nada de engaño. Ay, puro, qué tiernos que son. Cuando lo ven a usted, Dios te bendiga, varón. Uy, qué ovejita. Ahí no hay maldad. Eso es bueno, mire, hasta bendicen. Dios te bendiga, varón. O vienen a ustedes, ¿cómo vienen? Pero ¿Cómo vienen? Pero por dentro. Ay, mujer, ¿cómo vienen? Disfrazado de oveja. ¿Cómo vienen? Pero por dentro son No, lobos. no, usted no me está siguiendo la idea. Vienen a ustedes como vestidos de ovejas. Cuando en realidad. Ahora sí, por dentro, cuando en realidad. Son lobos feroces. Ah, en realidad son lobos. Capten la idea. En apariencia es una Oveja. oveja, una cosa muy distinta. Pero en la realidad, lobos. En los últimos años, la Iglesia Católica se ha visto sumergida en una serie de críticas hacia sus sacerdotes debido a las constantes denuncias por abuso sexual contra menores. Muchos de estos abusos han salido a la luz pública varias décadas después de ocurridos, aunque la mayoría se ven obstaculizados por la propia jerarquía católica que encubre a los sacerdotes pederastas cambiándolos de parroquias. En la última década, el Vaticano ha destituido a 884 sacerdotes pederastas, derivado de una investigación de 3.420 casos de abuso sexual a menores. En México, uno de los casos más recientes y que ha sentado precedente dentro de la arquidiócesis de nuestro país es el del cura de San Luis Potosí, Eduardo Córdoba, acusado de abusar sexualmente de al menos 100 menores de edad. El Vaticano ordenó en mayo pasado la baja definitiva del padre Córdoba tras determinar su responsabilidad en las acusaciones de pederastia. Y Eduardo Córdoba ha causado baja de la Iglesia Católica. Sin embargo, las investigaciones por parte de la Iglesia Católica contra Córdoba Bautista datan desde 1998, cuando la Arquidiócesis de San Luis Potosí inició un proceso en su contra, pero lo declaró libre de responsabilidad. En 2004 se le abrió un segundo proceso, pero nuevamente fue absuelto en noviembre de 2008. La Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí confirmó que el expadre Eduardo Córdoba se encuentra como indiciado y 19 personas han presentado una denuncia masiva en su contra. En 2002, la Iglesia mexicana fue acusada de cubrir los casos de abuso e incluso de pagar dinero para comprar el silencio de las víctimas. Un caso relevante es el de Marcial Maciel, fundador de la Legión de Cristo, quien murió en 2008 entre acusaciones de abuso sexual contra seminaristas y niños. Y aunque las acusaciones fueron negadas por años por parte de la Legión de Cristo, esta finalmente reconoció públicamente los crímenes realizados por su fundador. La red de sobrevivientes de abuso sexual por sacerdotes ha presentado acusaciones contra el cardenal Norberto Rivera Carrera por proteger a varios sacerdotes, entre ellos a Nicolás Aguilar Rivera, procesado en Tehuacán, Puebla, por abuso sexual contra al menos 60 niños, y quien fue transferido a Estados Unidos, en donde también fue investigado por la policía de Los Ángeles por el abuso de 26 varones durante sus 10 meses que permaneció en esa entidad. En numerosos casos, los padres acusados de pederastia solo han sido sometidos a tratamientos y evaluaciones psicoterapéuticas por parte de las autoridades eclesiásticas. En Coahuila, la Iglesia Católica abrió una casa de rehabilitación para obispos y sacerdotes en crisis moral, espiritual y psicológica, para tratar situaciones y problemáticas específicas como la pederastia. Pero cualquiera que sea la causa, no existe justificación alguna que explique un acto tan cruel y ruin hacia los menores que han sido abusados sexualmente, y la Iglesia Católica, con el Papa Francisco al frente, deberá tomar medidas más drásticas contra los clérigos que hayan cometido este tipo de abusos. Me siento interpelado a hacerme cargo de todo el mal que algunos sacerdotes, bastantes,
bastantes en número, no en comparación con la totalidad. Hacerme cargo y a pedir perdón del daño que han hecho por los abusos sexuales de los niños. Del conocimiento público. A principios de 2014, México logró reunir 200 casos de pederastia para presentar ante la ONU, mientras que Estados Unidos 65,000. Según los datos del Departamento de Investigaciones sobre Abusos Religiosos y el Centro de Investigaciones del Instituto Cristiano Mexicano, el 30% de los más de 14,000 sacerdotes católicos que aproximadamente existen en México cometen algún tipo de abuso sexual. En 1997, 9 legionarios de Cristo enviaron una carta pública a Juan Pablo II, donde denunciaban los actos de perversión contra menores por parte de Marcial Maciel, a lo que éste respondió que padecía de una extraña enfermedad que los niños lo podían aliviar, por lo que necesitaba una muestra de semen para un examen. Por lo tanto, ustedes los reconocerán por sus obras. Ahí está, ahora sí viene cuál es el fruto, pongan cuidado. Dale. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Ah, la persona que se conforma diciendo, Señor, 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 gloria al Señor, aleluya, ya estoy salvo. Ese no es un fruto bueno. Siga. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es el fruto bueno? El que haga lo que Dios manda, la voluntad de Dios, el que cumple la palabra de Dios, el que la cumple, el que le hace caso a la doctrina de Cristo, el que no inventa otra doctrina, el que no se conforma con decir, Señor, Señor, y ya estoy salvo porque creo en Dios. No, sino que hace caso a la doctrina de Cristo. Cuídense de los falsos profetas. Los frutos de un falso profeta viene diciendo mentiras. Los frutos de un verdadero árbol de Cristo, un verdadero apóstol, viene a decir la verdad. Siga. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre. Epa, ¿qué le parece a ustedes ese fruto? ¿Bueno o malo? A ver, díganme. Ese fruto, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre. ¿Qué? ¿Ese fruto qué le parece? ¿Bueno o malo? Que usted hable en el nombre de Dios. Bueno. Por los frutos lo van a conocer. Pero cuidado, ¿no? Porque aquí dice, Señor, Señor, hablamos en tu nombre. Parece que el fruto es bueno. Siga. Y en tu nombre hemos expulsado demonios. Por los frutos lo reconocerán. Mire, aquí en nuestra iglesia se expulsa demonios. ¿Cómo se ve el fruto? Bueno. Siga. Hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. En esa iglesia se hacen muchos milagros. ¿Ven los frutos? ¿Ven los frutos? Buenos. Vamos a ver qué dice Cristo. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. ¿Se dan cuenta que ese no es el fruto que Dios quiere? Que no está hablando de los frutos esos. Está hablando del fruto de que usted tiene que predicar la palabra de Dios exactamente como Cristo la mandó. Enséñenles a guardar lo que yo les he mandado. Porque si usted predica la palabra de Dios, pero no es como Cristo la mandó, sino como a usted le parece, usted predicó la palabra de Dios casa por casa, sí señor, bajo el sol y bajo la lluvia. Pero al final yo le diré, no lo conozco. No predicó la verdad. Usted puede ser que expulse demonios en el nombre de Cristo, salgan los demonios y salen los demonios. Pero usted enseñó mentiras, no lo conozco. Usted hizo un milagro, usted vio que la suegra suya la mató un carro y llegó el pastor y le dijo, levántate en el nombre de Cristo, y se levanta. Pero dice la Biblia, no los conozco. ¿Por qué no los conoce? Siga, pongan cuidado. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. ¿Es que es malo predicar en el nombre del Señor? No, lo que es malo es predicar mentiras. ¿Es que es malo hacer milagros? No, es malo hacer milagros para enseñar mentiras, para que crean en la mentira. ¿Es que es malo expulsar demonios? No, es malo expulsar demonios para enseñar
mentiras. Siga. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Ese es el fruto bueno. El que escucha la palabra de Dios no la cambia. Es un hombre inteligente que construye su casa sobre roca. El fruto es bueno. Ponga cuidado, siga. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía cimientos sobre roca. Al árbol bueno no se corta y se tira al fuego. No se derrumba. Es al malo. Pongan cuidado ahora los frutos malos. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Es decir, no le importa la palabra de Dios, sino viene enseñando doctrinas de hombre, mentiras. ¿Qué dirán de él? Aquí tienen a un tonto. A un tonto. Predicaba la palabra de Dios, pero era tonto porque estaba predicando mentiras. Que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Todo árbol malo será cortado y arrojado al fuego. Es un desastre. Entonces la Biblia nos viene a enseñar que el apóstol de Cristo debe enseñar la verdad, no la mentira. Yo espero ir al cielo si es que yo hago obras buenas y si yo cumplo lo que Jesús me ha pedido. Si fuera por buenas obras la salvación, pues yo creo que las personas ricas tendrían más oportunidad, pero realmente lo que nosotros necesitamos es recibir, aceptarle a Jesucristo como Salvador personal. Es su sangre la que nos ha comprado como el precio infinito para nuestra salvación, para nuestra vida eterna. Pero, ¿a los católicos les ha sido enseñada esta verdad? Preguntamos a los católicos romanos en todo el mundo hispano, ¿qué tiene que hacer uno para salvarse? ¿Qué necesita para ir al cielo? ¿Puede hacer una lista de cosas? Bueno, una lista no, porque pues sería tardado, pero haciendo actos para mis semejantes sí lo podría hacer. Yo quisiera que solamente leamos un versículo de la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículo 47. Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Así de sencillo, así de fácil. Parece fácil, pero sin embargo es lo más difícil, porque tenemos que renunciar a todos estos conceptos humanos y religiosos para poner exclusivamente nuestra fe en Jesús. A través de su sacrificio nosotros tenemos la vida eterna. Una noche, Rocío Pestaña Segovia, como una expresión de sus votos a la Iglesia, me grabé una cruz a fuego vivo como se marca una res. Puse una cruz al fuego y cuando estaba roja, me metí un pañuelo en la boca para no gritar, que nadie lo viera. La doctrina católica es un evangelio a base de obras. Todo es según lo que tú hagas. Si lo haces correcto, bien, y si no, estás listo. Si la salvación es por obras, ¿cuántas obras tenemos que hacer? ¿Y está seguro que irá al cielo el católico romano normal y corriente? ¿Cree usted que logrará ir al cielo? No, pues no sé. Eso ya es cosa que decide Dios. ¿Usted? Yo creo que pues nadie sabe, ¿no? Todos esperamos a lo que nos toque y ya, hasta ahí. Miguel Carvajal recuerda cómo procuraba obtener la salvación cuando todavía pertenecía a los franciscanos. Dentro de la Iglesia Católica, especialmente la orden franciscana, que es una orden muy mística, se hacía toda clase de sacrificios. 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, en este templo muy grande, cerradas las puertas ya en la noche, nos desvestíamos y nos dábamos con unas cadenas de 5 puntas de acero que se llamaban disciplinas, y con esto nos pegábamos hasta terminar todo el Salmo 51, en la Biblia Católica es el Salmo 50, Miserere mei Deus secundum maniam misericordiam tuam. La carga del pecado, esa ha sido puesta sobre los hombros, sobre la cruz de Cristo, y Cristo satisfizo ya de una vez por todas por todos nuestros pecados.
tanto la culpa como la pena fueron satisfechas una vez por todas por Cristo nuestro Salvador. Y al pueblo se le enseña que tiene que hacer obras para salvarse, aunque las Escrituras dicen claramente que la salvación es por la gracia, por la fe, y eso no de vosotros, es don de Dios. Ese es el disfraz, ahí se ocultan. Tras de ese título se esconden, o como es, lobos vestidos de oveja. En realidad son falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Siga. Y esto no es maravilla. Y esto no es maravilla, no se sorprendan. Pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Ay, esto no lo sabían los católicos. El mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Se disfraza de ángel de luz. ¿Es cierto que el Papa de la Iglesia Católica es el anticristo? ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis. It's the way of the cross. Pequeño vía crucis. A small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo as Jesus suffered desde que lo condenaron a muerte when they condemned him hasta que fue sepultado. To when he was buried. Tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille inquam Lucifer, qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum.